Ahora sí. Ya. Bueno, muy buenas, arquitecto Daniel Espinosa. Mi nombre es Ricardo Ramírez Guevara. Somos el grupo 4 y nos toca exponer sobre la cultura egipcia. Así que vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, marco geográfico. Iniciaré hablando sobre el inicio de la civilización egipcia. Se sitúa hacia el año 3100 Cristo, cuando el rey Menes unificó bajo su mandato los pequeños reinos del Alto y Bajo Egipto, que como puede ver en el mapa, el Bajo Egipto se sitúa en la parte norte y el Alto Egipto en la parte sur. Ya. Por lo que se puede considerar que fue el primer faraón y su final sería en el siglo I Cristo, con la conquista de Roma de Egipto. En este extenso periodo de tiempo, casi de 3 milenios, se sucedieron diversas etapas importantes. Primero sería el periodo arcaico, que fue entre el año 3100 Cristo hasta el año 2700 Cristo. Luego sería el Imperio Antiguo, que fue desde 2700 hasta el 2200 Cristo. Luego el Imperio Medio, que fue desde el 2000 hasta el 1800 Cristo, y por último el Imperio Nuevo, que fue del 1500 al 1100 Cristo. En los últimos años de su historia fue denominada varias veces por los pueblos extranjeros, o sea, los persas y los griegos, hasta su definitiva conquista por los romanos. Siguiente diapositiva. Mm, ya. Bueno, habían algunas diferencias sobre el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Aquí, como se puede ver en la imagen, una de ellas sería sus coronas, que bueno, en la cultura egipcia la corona era como de los símbolos más importantes distintivos entre los faraones o dioses del antiguo Egipto. Este, bueno, la corona en el medio, que sería la corona doble, se representaría como Egipto unificado. El símbolo de las dos coronas superpuestas representa la unión del antiguo reino del Bajo Egipto, que se sitúa en el norte, y del antiguo reino del Alto Egipto, que se sitúa en el sur. Bueno, luego está la corona blanca, corona de los reyes del antiguo reino del Alto Egipto, asociado al dios Set. Luego está la corona roja, o de Seret, que era la corona con rizada. Y bueno, estas fueron utilizadas como símbolos de poder por los faraones del antiguo Egipto a lo largo de 3 milenios durante toda su historia. Siguiente diapositiva. El marco histórico, la civilización. La civilización egipcia fue una civilización fluvial con base agraria y una sociedad altamente jerarquizada, con un poder fuertemente centralizado, una religión politeísta y una vida de ultratumba se referencia principal. Siguiente. La arquitectura funeraria del primer periodo, esquema de un hipogeo. Bueno, en las escenas pintadas, podría decirse, de las vasijas del cuarto milenio antes de Cristo, pueden verse representadas de santuarios que ofrecen ejemplos de construcciones prigenias de campaña o de adobe. En algunas de las tablillas adornadas con relieves del periodo prehistórico tardío parecen auténticas estructuras de arquitectura. Y bueno, a finales del cuarto milenio antes de Cristo, el tipo de arquitectura funeraria tan importante en todas las épocas posteriores del Antiguo Egipto se limitaba generalmente a simples excavaciones profundas, probablemente revestidas interiormente con madera o estera, según se deducen de los restos arqueológicos. No fue hasta el año 3200 Cristo aproximadamente, cuando algunas tumbas ricamente equipadas comenzaron a incorporar cámaras subterráneas revestidas de ladrillo y con el techo de vigas de madera.
Alrededor del año 1100 a.C., las sepulturas subterráneas de ladrillo involucraron hacia el tipo más antiguo de tumba regia egipcia. Estas tumbas consisten en excavaciones anchas y profundas, divididas en grandes cámaras por medio de sólidos muros de ladrillo, como se puede ver aquí en la imagen. La mayoría de las habitaciones de mayor tamaño comunican con cámaras secundarias dispuestas a los cuatro lados. Siguiente. El arte egipcio. Bueno, el arte egipcio se considera como uno de los más representativos movimientos artísticos desarrollados en la antigüedad egipcia. La cantidad de obras que se desarrollan fue una gran escala y de grandes magnitudes en la antigua sociedad egipcia. Bueno, a pesar de ello, es importante considerar que se ha determinado eh, una obra de arte a todo el desarrollo de las esculturas en tanto arquitectura o joyería o escultura y pintura, como descripción moderna ante estos grandes objetos. Para los egipcios no era este término generado a ellos, sino más bien se consideraban artesanos que quedarían en el anonimato. En estos periodos predomina la pintura decorativa en las cerámicas o símbolos o simbólicas en las tumbas, en pequeños objetivos de carácter utilizado y mágico. Asombra a la perfección, delicadeza y monumentalidad del arte egipcio, con un estilo único y característico que surgió durante las primeras dinastías y permanece casi inalterado en 4 milenios de la nueva cultura. Siguiente. Las pinturas del bajo relieve. Bueno, estas se caracterizan principalmente por presentar figuras junto a otras en planos superpuestos. Las imágenes se representan con criterio jerárquico. Por ejemplo, el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado. Esto para representar poder o superioridad. Bueno, predominando el canon de perfil, que consiste en representar la cabeza de las extendidas de perfil, pero los hombros y los ojos de frente. Las pinturas se encuentran en papiros de paredes de tumbas, los bajos relieves principalmente en los muros de los templos. Las escenas más típicas eran de la vida cotidiana y las del más allá. Muchas gracias. Muy buenas, arquitecto Daniel. Soy Juliana Vaca y le voy a explicar sobre el arte en la primera dinastía. La importancia del equilibrio se manifestó como simetría e inspiró el arte egipcio desde su inicio. El grabado en roca en el periodo predinástico estableció esta armonía, la cual se desarrolló por completo en la época de la primera dinastía de Egipto. Esta técnica alcanza su máximo nivel con la paleta de Narmer, para celebrar la unificación del Alto y Bajo Egipto con el reinado del faraón Narmer. La paleta narra la victoria del gran rey sobre sus enemigos y cómo los dioses lo animaron y aprobaron sus acciones. Es una losa de piedra de limo en forma de escudo con una serie de relieves grabados, como se pueden observar ahí. A pesar de que algunas de las imágenes de la paleta son difíciles de interpretar, la celebración por la unificación es bastante clara. En el frente de la paleta se relaciona a Narmer con la fuerza divina del toro, quizá la deidad de Api, quien lleva la corona del Alto y Bajo Egipto en un desfile triunfal. Debajo de él dos hombres luchando con bestias, lo cual se interpreta como la representación del Alto y Bajo Egipto. El arquitecto Imhotep usó esta técnica con muy buenos resultados hacia el final del periodo de la primera dinastía, cuando diseñó el complejo piramidal del faraón Sócer. En esta misma época, los escultores habían dominado el grabado en piedra para crear estatuas en tercera dimensión de figura humana al tamaño natural. Entre los grandes trabajos de este periodo está la escultura de Sócer. Siguiente. El arte en el antiguo reino.
Durante la etapa del antiguo reino, del antiguo Egipto, esta destreza se desarrolló debido a un fuerte poder político del Estado, combinado con una prosperidad económica que permitió trabajos monumentales como la Gran Pirámide de Giza, la Esfinge, tumbas complicadas y pintura en templos. El obelisco, el cual se desarrolló en el periodo de la primera dinastía, se refinó y se usó más ampliamente durante el antiguo Egipto. La pintura en tumbas no tuvo un desarrollo significativo, sin embargo la escultura permaneció igual la mayor parte del tiempo. La semejanza sobre una estatua de Sócer que se encontró en Saqqara con una pequeña estatua de marfil del rey Khufu descubierta en Giza exponen la misma técnica y estructura. Ambas piezas son extraordinarias en sus detalles y su realización. En el antiguo Egipto, el arte era por mandato del Estado, lo que significaba que el rey o la nobleza del alto rango ordenaban una pieza y también determinaban su estilo. Es por eso que existe tanta semejanza en el trabajo en esa época. Los artistas podrían tener una visión propia, pero ellos tenían que crear de acuerdo a los deseos del cliente. Este arquetipo cambió cuando el antiguo Egipto se desplomó e inició el primer periodo intermedio, en la época de 2181 a 2040 a.C. Ahora, el arte en el primer periodo intermedio. En esta etapa se caracterizó como una época de caos y oscuridad. El arte de este tiempo se utilizó para demostrar tal descontento. Este argumento se basaba en la interpretación de los trabajos de esta edad. Eran de baja calidad y no existían proyectos de edificios monumentales. De tal forma se evidenció que la cultura egipcia estaba en decadencia y se dirigía a la anarquía y la ruptura. En realidad, el primer periodo intermedio fue una época de crecimiento espectacular y un cambio cultural. El resultado de la calidad en las piezas fue a falta de un fuerte gobierno central, así como la escasez de obras por mandato del Estado. Cada zona era libre para desarrollar una percepción personal de las obras y crear acuerdo a su propia visión de uno. No existe baja calidad en el primer periodo intermedio, solo es diferente a las piezas del antiguo reino. Durante el primer periodo intermedio se produjo un número importante de piezas finas, pero también hubo un surgimiento masivo en el arte. Obras hechas con anterioridad por un solo artista ahora se armaban y pintaban por un equipo de producción. Amuletos, ataúdes, cerámicas y muñecas Shapti estaban dentro de estas artesanías. Como se pueden observar ahí, esa es una muñeca Shapti, que eran objetos funerarios e importantes y se enterraban con el difunto. Se pensaba que volvían a la vida en el siguiente mundo y se encargaban de las responsabilidades de uno. Se hacían de cerámica, de piedra o de madera, pero en el primer periodo intermedio la mayoría se hacían de madera y se producían en masa para venderlas a un precio accesible. Las muñecas Shakti eran obras importantes, ya que permitían que el alma se relajara en el más allá, mientras la muñequilla Shakti hacía el trabajo de uno. Con anterioridad, solo los adinerados podían costear las muñecas Shakti, pero en esta etapa estaban disponibles para aquellos con menos recursos. Siguiente, por favor. El arte en el Imperio Medio. El primer periodo intermedio terminó cuando Mentuhep II de Tebas derrotó a los reyes de Heracleópolis e inició el Imperio Medio. Tebas se convirtió en este momento en la capital de Egipto y otra vez un fuerte gobierno central tuvo el poder para establecer el curso artístico y su realización. Las reglas en el Imperio Medio alentaron los diferentes estilos de cada zona y no ordenaron que todo el arte estuviera de acuerdo al gusto de la nobleza. Y hubo una gran veneración por el trabajo del antiguo imperio, ya que en muchos casos un intento obvio de reflejarlo, las obras en el Imperio Medio se resaltaron por temas explorados y por la sofisticación de su técnica. Este imperio se conoce como el punto más alto de cultura egipcia. La tumba de Mentuhep II es por sí sola una obra de arte, tallada en rocas del cercano Tebas, lo cual surge a la perfección del paisaje natural y que da la sensación de ser un solo complejo. Las pinturas frescas y estatuas que acompañaban la tumba también reflejan un nivel muy refinado y, como siempre, una simetría. La joyería se perfeccionó mucho y algunas piezas de esa época son consideradas como las más finas. Un collar del reinado de Sestroti II que le regaló a su hija está confeccionado con hilos de oro delgados unidos a un pectoral de oro sólido e instructacionales
de 372 joyas semipreciosas. Como se pueden ver ahí, es el pectoral de Senusret II. Sin embargo, un aspecto importante y debatible del arte del Imperio Medio es que la gente del pueblo ostentaba con más frecuencia los trabajos de este periodo y no la nobleza. Este periodo siguió reflejándose en todo el arte del Imperio Medio, donde los trabajadores, agricultores, cantantes y la vida doméstica recibieron tanta atención como los reyes, nobleza y dioses. El tallado en tumbas continuó para reservar la perspectiva tradicional de otra vida, aunque la literatura de esa época cuestionó la antigua creencia y sugirió que una persona debía centrarse en la única vida que puede estar seguro. El arte del Imperio Medio se adhiere a este fundamento, entre tanto y al mismo tiempo denota más el estado emocional del sujeto que en las épocas anteriores. La vida futura se considera al unísono. El detalle de estas escenas hace hincapié a los placeres de la vida terrenal que uno debería hacer la mayoría de las veces. El Imperio Medio empezó a disolverse durante la dinastía, cuando los gobernantes se sintieron muy cómodos y descuidaron los asuntos de Estado. Los nubios invadieron el sur, mientras pueblos extranjeros como los Ixos ocuparon un espacio importante en la región norte del Alta. Las autoridades de Tebas perdieron el control de una parte tomada del Alta por los Ixos. Además, no pudieron hacer nada en contra del creciente poder de los nubios. El gobierno se volvió cada vez más obsoleto y así se abrió el camino para la era que se conoce como el segundo periodo intermedio. Siguiente, por favor. El arte en el segundo periodo intermedio, Nuevo Reino. Continuó las tradiciones del Nuevo Reino, sin embargo cada vez menos efectivas. Los artistas más hábiles estaban disponibles para la nobleza de Tebas y produjeron trabajos de alta calidad, mientras los menos diestros no trabajaban para la realeza. Esta era, así como la primera, se le caracteriza también como la desorganizada y caótica. La mejor prueba es el arte, aunque hubo muchos trabajos finos que se crearon durante esta época y aunque eran a baja escala. Pinturas en tumbas, estatuas, relieves en templos, pectorales, tocados y joyas de alta calidad continuaron produciéndose. Los Ixos contribuyeron al desarrollo cultural, aunque con frecuencia y más tarde fueron diseñados por escritores egipcios. Esto que se ve ahí es una estela egipcia de Nerhotep. A medida que las fronteras del país se extendieron, los artistas egipcios introdujeron diferentes estilos y técnicas que mejoraron sus habilidades. De los más famosos trabajos de arte egipcio provienen de esta época: el busto de Nefertiti y la máscara mortuoria de oro de Tutankamón. Nefertiti era la esposa de Akenatón y su busto se descubrió en Amarna en 1912 después de Cristo por el arqueólogo alemán Borchardt, y casi es un sinónimo del Egipto de hoy. Tutankamón era hijo de Akenatón. Tutankamón está en el proceso de desmantelar las reformas religiosas de su padre y regresar a Egipto a las creencias religiosas tradicionales cuando murió a los 20 años. Es mejor conocido por su famosa tumba descubierta en 1922 después de Cristo y la gran cantidad de artefactos que contenía. En la imagen podemos observar a la reina Nefertiti. Siguiente, por favor. Periodos posteriores y legados. Las habilidades adquiridas por los egipcios continuaron a lo largo del tercer periodo intermedio y en la etapa posterior, las cuales son comparadas en forma negativa con las grandes épocas donde había un poder político centralizado. El estilo que se utilizó en periodos posteriores se vio afectado con el tiempo y por los pocos recursos disponibles. El arte es notable en su calidad. El egiptólogo David Silperman notó cómo el arte de esta refleja las fuerzas opositoras de la tradición y el cambio. El arte de estas culturas influenciaría el estilo, técnicas y entendimiento europeo, al cual se apegarían por más de 1000 años, hasta que los artistas del siglo XIX, como el movimiento conocido como futurismo en Italia, comenzó a romper con el pasado. El llamado arte moderno
del inicio del siglo XX fue intento para reforzar la audiencia a ver los objetos con una nueva luz. Como podemos observar ahí, está la lámpara de aceite egipcia con Serapis. Gracias. Buenas, arquitecto. Mi nombre es David Goma. Bueno, empecemos. El arte funerario egipcio. Bueno, una de las características principales del arte egipcio se reflejaría claramente en el arte y es el culto a la muerte. Además de las representaciones de dioses, estas culturas también se veneraban a la vida de la muerte, principalmente el faraón. Precisamente por ello, el desarrollo de las pirámides, cuyas finalidades servían como cámara o albergue del cuerpo del rey. Asimismo, se desarrollaron templos con la finalidad de desarrollo de diversos tributos a los dioses, así como la momificación para la percepción o conservación de los cuerpos hasta el más allá, sin dejar al lado, además de los respectivos obeliscos como los jeroglíficos. Con ellos se mezclaba también diversos símbolos, características de esta cultura. Mientras el sol moría por el oeste, salía nuevamente por el este, siendo el astro el rey de la reencarnación del gran dios Amon-Ra. El siguiente, por favor. El faraón como divinidad. Bueno, para lograr comprender de esta manera un tanto más profunda las características que determinaron el arte egipcio, es necesario considerar que la cultura de esta, que radicaban sus creencias y todo lo englobaban a la vida de las personas. Gracias a estar rodeada del río Nilo, hace que sus tierras sean fértiles para el cultivo. Gracias a ello, el nomadismo termina de una u otra forma. La, pro- la prosperidad llega a pesar de la abundancia del desierto. Comienza a ser una sociedad tan agrícola como artesana, pero rígida como un monarca, siendo este el que aparece en muchas de las riquezas, tanto como él como para su figura religiosa. Y ese personaje fue el faraón, una de las grandes figuras relevantes e importantes en la cultura egipcia. Él era el dueño de la vida de las personas que habitaban justamente por representar una divinidad. Asimismo, en su entorno se encontraban un grupo de sacerdotes, médicos, artesanos, que generaban toda una economía y cultura según tales fines. Fueron estos representados en gran medida en el arte egipcio. Sus características generales de esos personajes fueron la función religiosa y funeraria. Las creencias religiosas están muy presentes en el arte egipcio, en especial en las creencias de la vida ultraterrena y el carácter divino de los faraones. Las tumbas y los templos están supediados a estas doctrinas. Las tumbas y templos tienen un aspecto simbólico y mágico. Las formas arquitectónicas y materiales se incluye dentro de estos símbolos. La decoración arquitectónica como jeroglíficos y estatuas. La durabilidad de estos edificios religiosos, o también conocidos como pirámides, están diseñados para soportar la eternidad. Y por lo tanto, se trata de construcciones robustas, construidas con grandes sillares de piedra caliza, aparejando sin mezcla con muros gruesos y en tulat, pocos vanos cubierta de adintela y abundancia de columnas como capilares. La belleza de esta arquitectura egipcia se busca y se encuentra en las proporciones de la matemática y en la forma geométrica simple como predominó. La siguiente, por favor. Bueno, las pirámides de Gizeh. Esta pirámide, alrededor de 2500 años antes de Cristo, solo 100 años después de la construcción
del conjunto de la pirámide escalonada del faraón Sócer en Saqqara, la arquitectura de la pirámide alcanzó su cima en lo que respecta a dimensiones y a calidad de la Gran Pirámide. Su altura original es de 145,5 metros y a sus lados de 230 metros. Se convierte en una de las mejores pirámides egipcias, considerada en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo. Resulta casi imposible entender el conjunto de Keops en su totalidad, dado que es muy poco lo que se resta de los templos situados en el este de la pirámide. El Abus, en contraste con el misterio silencioso que rodea a la pirámide de Gizeh de la cuarta dinastía, debido a la ausencia de cualquier resto pictórico o textual significativo, los conjuntos regios de Abusir de la quinta dinastía ha permitido responder a muchas de las cuestiones de Gizeh había dejado abiertas. En Abusir, situado entre Gizeh y Saqqara, y a la vista de ambos, se encuentran los conjuntos funerarios de los 4 faraones. El templo de hallaba situado en un límite de los cultivos y estaba conectado con la pirámide mediante una calzada, parte de la cual consistía en un dique artificial. Estaba flanqueada por grandes muros sobre las cuales se extendía una cubierta formada por gigantescas losas de piedra lisa, una techada rígida entre las losas que permitía la filtración de una débil luz que iluminaba los fristos y relieves situados uno encima de otro a lo largo de ambos muros. La longitud de estos frisos alcanzaba varios kilómetros. Un tema denominante entre ellos es la posibilidad de la política y religiosa del rey. Los enemigos del Egipto, los subios al sur, los libios al oeste, los asiáticos al este, aparecen representados como prisioneros a los que llevan delante del faraón. Gracias. Buenas, arquitecto. Continuando con la exposición de mi compañero, empezaré a hablarles sobre la arquitectura egipcia. ¿Qué vendría siendo la arquitectura egipcia? Está basada principalmente en la monumentalidad, cuyas edificaciones se llevaron a cabo a base de materiales con la piedra de sillería. Por otro lado, su sistema constructivo de entelado y de columnas sólidas era elaborado por campesinos, los cuales debían pagar tributo al faraón. Sin duda alguna, sorprendente las grandes edificaciones que se llevaron a cabo en esta región desértica, los cuales hoy en día muchas de ellas se mantienen en pie y son maravillas de la humanidad. Esto quiere decir que en la arquitectura del Antiguo Egipto a menudo se asocia estrechamente con las pirámides de Giza, pero en realidad era bastante diversa, tomando una serie de formas en la construcción de edificios administrativos, templos, tumbas, palacios y las casas privadas de la nobleza y el plebeyo. En lo que refiere a lo que es la ornamentación de estas diversas estructuras, también varió según su propósito y los recursos del constructor. Se podría decir que las pirámides de Giza siguen siendo monumentos impresionantes, miles de años después de que se construyeron, y el conocimiento y la habilidad necesaria para construirlas se reunieron durante muchos años. Las características de la arquitectura egipcia. Debido a los pocos recursos que existían en la zona, los materiales de construcción predominantes utilizados en aquella época, Egipto era el adobe, el cual era un ladrillo de barro. Por otro lado, la piedra, para ser más específicos, la piedra caliza,
También existía otro tipo de material como la arenisca, el granito, los cuales se empezaron a utilizar desde el Imperio Antiguo en adelante. Materiales como la piedra fueron utilizados mayormente para edificaciones monumentales como templos y tumbas, mientras que los ladrillos se utilizaron mayormente para edificaciones más pequeñas como las viviendas e incluso palacios y fortalezas. Hay una gran variedad de la ciudad egipcia han desaparecido, debido a que estas mismas edificaciones eran situadas en zonas cultivables, que se encontraban alrededor del río Nilo, los cuales en periodos de lluvia eran inundadas y se utilizaba para ladrillos de adobe como fertilizante para los campesinos. Por otro lado, la arquitectura egipcia se basó en el celo, un tipo de arquitectura en donde se predomina la horizontalidad. También los adornos grabados en la superficie como ornamentación y en sistemas de muro adintelado y cubierta. También los muros exteriores e interiores, así como las columnas y los techos fueron también cubiertos como jeroglíficos. Y una gran variedad de ilustraciones en relieve. También podríamos encontrar en muchos de ellos esculturas brillantes de colores. También en la arquitectura, las pirámides del desierto de Giza son las obras arquitectónicas más famosas. Las características generales de la arquitectura egipcia serían la resistencia, la durabilidad, el aspecto misterioso e impenetrable. Las pirámides tenían una base cuadrangular y estaban hechas con piedras que pesaban unas 20 toneladas. Tenían 10 metros de ancho y además eran admirablemente pulidas. Los templos más importantes eran el Karnak, Luxor, ambos dedicados al dios Amón. Los monumentos más expresivos del arte egipcio son las tumbas, los templos. Están divididos en 3 categorías, que son las pirámides, la mastaba y el hipogeo. Las pirámides es una tumba real destinada al faraón. La mastaba era una tumba para la nobleza y el hipogeo también era una tumba destinada a la gente del pueblo. Los tipos de columna de los templos egipcios se dividían según su capital: palmiforme, papiriforme y lotiforme. Ok. Siguiendo con esto, una de las pirámides que se podría decir sería, por lo general, las pirámides se dividían por lo general en 2 o en 3 cámaras. La primera para los profanos, el segundo para el faraón y los nobles, y el tercero para el sumo sacerdote. La entrada de estos templos está protegida por galerías de grandes estatuas y esfinges. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a continuar hablándoles sobre la vivienda. Una de sus características era que la vivienda egipcia estaba constituida por varias habitaciones. Alrededor, un gran salón con columnas y luz cenital. Disponía de terraza, bodega subterránea y en un jardín al fondo. Se construían cerca del Nilo o de un recurso hídrico. También se realizaban en alto para evitar las crecidas del Nilo. Algunas incluso se protegían con muros la contención. Las casas se hacían de adobe y se blanqueaban para evitar la absorción del calor. Sus calles eran estrechas para crear el máximo de sombra. El tamaño de la vivienda estaba en función a la riqueza de su propietario. También solían tener un patio delantero con provisiones y un horno. Otra de sus características es que a la azotea se accedía mediante una escalera interior y solía haber un cobertizo para evitar incidencia directa de los rayos solares. También uno de los ejemplos que sería para lo que es la vivienda es que ambas ciudades pertenecen bajo el Egipto donde la mayor parte de la población era campesina, debido a su cercanía con el río Nilo.
lo cual permitía el desarrollo de la agricultura. El concepto de distribución en las viviendas no difiere en demasiada del nuestro. Las primeras piezas o el espacio público suelen ser recepción de visitas y la habitación más grande y más alta es la sala central. En el espacio de reunión y donde se realizan las colocaciones, si bien el antiguo Egipto se utilizaba en muchos casos por la noche como dormitorio. Un ejemplo sería el Memphis, que es un ejemplo de casa que consiste en una planta rectangular con el acceso por el lado largo del patio. A la derecha hay 2 habitaciones, con un pequeño cuarto entre ellas. Junto a una de las habitaciones está la cocina con horno. En la pared contraria al acceso se sitúan 2 cuartos pegados destinados al palomar y el gallinero. A la izquierda, el patio. El otro sería el Heliópolis. Las viviendas eran de planta modular, pero no eran uniformes. En ocasiones se unían como 1 o 2 módulos para formar una residencia. En las viviendas entraría lo que son los templos, pirámides y tumbas. Empecemos con los templos. Los templos egipcios desempeñaron un papel importante en el antiguo Egipto. Estos funcionaban como la casa de los dioses en la tierra, por lo que tenían una importancia religiosa tremenda, en un lugar vital en la sociedad y en la vida cotidiana. Incluso algunos templos fueron dedicados a los faraones. Una variedad de rituales se realizó en estos templos. Las ofrendas a los dioses y festivales que a menudo involucraban un número sustancial de personas y recursos. También se podría decir que afortunadamente para nosotros, hoy en día algunos de los templos en Egipto siguen en pie, aunque en diferentes estados de conservación. La arquitectura egipcia muestra algunas obras de arte más impresionantes y exquisitas de la historia. Gran parte del arte y la arquitectura en el antiguo Egipto representan la creencia en la vida después de la muerte y la veneración de los dioses, debido a que había muy poca madera disponible. La piedra y el ladrillo de barro se usaron para construir la mayoría de edificios. La piedra era generalmente preferida para los templos y pirámides. Las casas usualmente estaban hechas de ladrillos de adobe. Los templos egipcios evolucionaron en forma más tardía que los edificios, ya que la arquitectura funeraria en sus inicios fueron pequeños y fungían como dependencia de las pirámides. ¿Cómo eran los templos egipcios? Bueno, estos templos estaban hechos de piedra para asegurar que duren más tiempo. Los pisos de los templos se elevaban a través de los patios y salas de columnas que tenían la forma de papiro, palmeras y lotos que se plantaban en la isla. Los techos de los templos estaban decorados con estrellas y el santuario que representaba el montículo primitivo al estar en el punto más alto. La orientación está oeste de los templos, que podía verse en la mayoría de los templos, que significaban el sol que salía entre las torres de los monumentos que se encontraban en la entrada y la puesta de sol sobre el santuario. El interior de los templos estaba decorado con el faraón realizando los rituales de culto de la deidad, y también escenas de faraón luchando en batallas, mientras que en el exterior se mostraban al faraón rechazando las fuerzas del caos. Las partes del templo. Conforme a las posibilidades del terreno escogido, grandes extensiones de llanura del Bajo Nilo, el dromo, el obelisco, el pilomo, la sala hipétrea, la sala hipóstila, la cámara de la divinidad, la cámara del tesoro y las habitaciones sacerdotales y frecuentemente de la guarnición. Empecemos con el dromo. El dromo en los templos egipcios representaba la avenida losada, larga y majestuosa. Un ejemplo claro del dromo es que conduce a Luxor, a Karnak, que tenía 2 kilómetros de longitud y más de 1000 esfinges.
El siguiente sería los obeliscos. Son dos elevados monolitos revestidos de jeroglíficos que cuentan historia del faraón. Los obeliscos de los templos egipcios eran un tipo de dedicación antiguo que característicamente de esta cultura. Originalmente eran piedras amorfas que colocaban en posición vertical para representar al Benbenen. Siguiente sería el pilomo. El pilomo, en otra parte, consistía en un par de torres grandes, rectangulares, con cara ligeramente inclinada, que flanqueaban una puerta central mucho más baja. El pilono es en realidad la fachada del templo, monumento masivo construido en piedra, que evoca por su forma el signo jeroglífico. La sala y Petra. Estaba a continuación del pilono, más que sala, es un patio al cielo abierto. Hasta aquí podían entrar los fieles ordinarios y formar parte de las procesiones en las que se llevaban imágenes sagradas. Siguiente sería la sala hipóstila. Hipóstila del templo egipcio es la pieza principal del templo y por lo mismo la mayor parte del esplendor. Su aspecto es grandioso debido a sus monumentales proporciones, al considerable número de columnas que formaban una verdadera selva. Esta sala se caracterizaba por un techo que se apoya en un bosque de columnas. El otro sería la cámara de ídolo o de Dios. Esta cámara se caracterizaba por techo bajo, las habitaciones de los sacerdotes y una guarnición justamente con la de los tesoros completan muchas veces el conjunto del templo. Bueno, una de las características de los templos egipcios es que eran inmensas, sólidas construcciones. El elemento portante es la columna, porque el techo es siempre horizontal, formando largas, angostas lajas. Las paredes eran un libro donde se grababa jeroglíficos y bajo relieve. La historia de la vida y hechos del faraón constructor. Lo siguiente sería las pirámides. Una de las pirámides es la pirámide de Kefren, que es llamada también pirámide de Jafra. Esta también es parte del complejo funerario. De hecho, en su lado oriental tiene un templo con este fin, así como calzada procesional hacia el templo del valle. Da la impresión de ser la más alta debido a su emplazamiento. Una de las características de esta es que sus materiales son de cuerpo de piedra caliza común y revestimiento exterior de caliza blanca pulida. Se construyó siguiendo un triángulo sagrado egipcio con proporciones de 3, 4 y 5 que contienen 2 entradas en el lado norte y una en la cámara tallada en roca con techo de granito en 2 aguas y sarcófago de granito negro. ¿Por qué o cuál era la función de las pirámides de Egipto? Muchos se han especulado sobre que la función de las pirámides de Egipto a lo largo de la historia se sabe de que los antiguos egipcios creían que sus faraones eran auténticos dioses. Al dejar el plano mortal, ellos debían encontrar el camino hacia el más allá. Pero eso sería necesario 2 cosas en este mundo. En primer lugar, preservar el cuerpo de corrupción física, razón por la cual practicaban la momificación. En segundo lugar, crear condiciones para guiarlos en su camino ascendente. La simbología de las pirámides. Para los teóricos
más atrevidos, al menos las pirámides de Keops, Kefren, Micerino, tendrían una relación con la dimensión cósmica. Esta conclusión está basada en la semejanza entre la alineación de estas tres pirámides y la alineación de las estrellas de Orión. Estas tan solo explicarían a las pirámides de la necrópolis de Giza, por lo que no ofrece una respuesta convincente sobre las pirámides en su conjunto. Lo siguiente sería las tumbas. Las tumbas egipcias, en su mayoría, se caracterizaron por su colosal estructura, vinculada a la adoración y poder religioso del faraón, considerando un dios. Se diferenciaron por la utilización de piedra en forma tallada, que fundamentaba la creencia de la construcción de una morada eterna y perdurable en el tiempo. Protegía al cuerpo de la intemperie y enaltecía al monarca, el cual era acompañado de innumerables objetos que usaría en su vida del más allá. También los tipos de tumbas egipcias. En la cultura egipcia existieron tres tipos de tumbas, que era la mastaba. Empecemos con esa. Fueron las tumbas más antiguas de Egipto, que consistían en unos enormes bancos con forma de pirámide truncada. El acceso era a través de un pasillo en donde se hallaba una capilla para las ofrendas y un espacio cerrado como estatua del fallecido. En el nivel inferior se encontraba la cámara funeraria del sarcófago del faraón. Las mastabas mejor conservadas estaban en necrópolis de Saqqara, destacando la Nebekta, el gran visir del faraón Teti. El siguiente sería las pirámides. Se trataban de un recinto rodeado por una muralla con una puerta de acceso a un gran patio acompañado de algunas pequeñas tumbas y un santuario. Los hipogeos eran tumbas excavadas en el interior de una montaña que presentaban una planta interna con una serie de corredores inclinados que conducía primero a un vestíbulo y luego a la cámara funeraria, cuyo espacio también contenía una capilla de culto y pequeños depósitos para la ofrenda. Están en el Valle de los Reyes, siendo lo más famoso Tutankamón, que misteriosamente nunca fue profanado. Y esa sería toda mi exposición. Gracias. Bueno, yo continúo la exposición de mi compañera. Soy Tatiana Yasmín Fredo Díaz. Mi parte es la geometría como fundamento en sus obras de arte. Estas obras mostraban una ley de geometría, pues porque todas sus piezas, especialmente las esculturas, eran desarrolladas a partir de círculos, triángulos, cilindros y cubos. Todos sus detalles, como el ropaje, se adaptaban bien a ritmos matemáticos. Además que todas las figuras están perfectamente equilibradas y en ángulos de 90 grados. La pintura egipcia. Esta se utilizaba para decorar las paredes de templos, tumbas y así como para ilustrar papiros. Una técnica muy empleada fue la del fresco, que se consigue los colores y los pigmentos y se diluían en agua antes de ser aplicados sobre una pared húmeda. Sus temáticas eran muy variadas, ya que representaban escenas de la vida cotidiana ejecutadas con gran realismo. Los personajes que eran de más importancia, como el faraón o el sacerdote, se pintaban en mayor tamaño. Uno de sus rasgos típicos es que las figuras se dibujaban de perfil, así quedando únicamente de frente el tronco y los ojos. Y otra de las características es la ausencia de perspectiva y el empleo de colores planos, es decir, sin degradar o difuminar,
y por otra parte los hombres se representaban con piel más oscura que la de las mujeres, para así distinguir su sexo. La pintura del antiguo Egipto se destacaba por la yuxtaposición de las figuras representadas, sin dejar de considerar la jerarquía entre las figuras. Se empleaba la técnica del canon de perfil, en el que destacaba el cuerpo entero, exceptuando sus rostros y hombros, los cuales se encontraban mirando al frente. El color y su simbolismo en sus pinturas. Los antiguos egipcios tenían un gran aprecio a la vida. Esto está representado muy claramente en sus obras de arte. El color de El color para los egipcios era de gran importancia, aunque por razones ontológicas la gama de tonalidades era reducida a negro, blanco, amarillo, rojo, verde y azul, sin dejar de considerar que las gamas de tonalidades eran extraídas de la naturaleza. No eran mezclados los colores, sino que se contrastaban separándose por líneas negras considerablemente negras, así como se aprecia en la imagen que estamos viendo. La creación de color y simbolismo. Los diferentes colores a continuación se enumeran con su siguiente nombre egipcio y los materiales utilizados para crearlo. El rojo, que su nombre egipcio es Esher, está hecho de hierro oxidado y ocre rojo, usado para crear tonos de piel y simbolizar la vida, pero también el mal y la destrucción. El rojo se asociaba tanto con fuego como sangre y simbolizaba la vitalidad y la energía, pero también se podía usar para acentuar un cierto peligro o definir destrucción. Azul, su nombre egipcio es Irtiu Keshbedi, uno de los colores más populares, comúnmente conocido como azul egipcio, que está hecho de cobre, dióxidos de hierro, con sílice y calcio, que simboliza la fertilidad, nacimiento, renacimiento, vida y generalmente se utiliza para representar el agua y el cielo. El amarillo, su nombre es Kenet y Kenit. Está hecho originalmente de ócreos y óxidos, pero desde el Nuevo Reino, que es hacia 1570 y 1069 a.C., se mezcló a partir de trisuro de arsénico, que simboliza el sol y la eternidad. El verde, su nombre es wadi, mezclado de malaquita, un mineral de cobre que simboliza la bondad, el crecimiento, la vida futura y la resurrección. La otra vida egipcia se conocía como campo de juncos y en algunas épocas como el campo de malaquita y siempre se asoció al color verde. El blanco, hecho de tiza mezclada con yeso, a menudo era empleado como aclarante para otros tonos y este simboliza pureza, sacralidad, limpieza y claridad. Este color de la indumentaria egipcia y por lo tanto se asociaba con la vida cotidiana, pero se empleaba en piezas artísticas para simbolizar también la naturaleza trascendente de la vida. El negro, hecho de carbón molido, mezclado con agua y huesos de animales quemados, que simboliza la muerte, la oscuridad, el inframundo, así como la vida, el nacimiento y la resurrección. La religión. La religión es un factor fundamental de la cultura egipcia y es muy difícil de comprender. Se trata de una religión politeísta, pero con tendencia al monoteísmo, ya que cada nomo, o sea, o pequeña región, quiere decir,
Tenía un dios al que rendían culto principalmente y luego rendían culto a los demás de manera secundaria. Estas divinidades se representaban como figuras humanas con algunos símbolos, aunque algunos se sincretizan. Otras veces tienen cabeza de animal y otras solo se representan con forma animal. Hay dos tipos de dioses, los dioses locales y los dioses cósmicos. Los locales son los de cada nomo, por ejemplo, el dios de Memphis y solo ese. Dioses cósmicos, muchos más amplios para todos los gnomos. Entre estos cabe destacar una triada que va a ser muy importante desde un principio, que es el Geb, dios de la tierra, Nut, dios del cielo, y Ra, dios del sol. Bueno, esto le va a explicar más mi compañero que viene a continuación. Gracias. Buenas tardes, arquitecto. Yo voy a explicar lo que viene a ser la religión. Bueno, la religión, bueno, las deidades del antiguo Egipto son los dioses que eran venerados en el ya antiguo Egipto. Las creencias y los rituales que rodean a estos dioses son el centro de la religión, que emergió al momento de la Edad Antigua. Le voy a explicar uno de los dioses más importantes, que viene a ser Amón, que fue uno de los dioses más importantes de Egipto. Originalmente era el dios patrono de Tebas, pero al convertirse esa ciudad en capital del imperio egipcio, Amón se elevó al rango del rey de los dioses. Anubis es el nombre egipcio del guardián de las tumbas, asociado con la muerte y la vida después de esta religión del antiguo Egipto, señor de las tinieblas y de la necrópolis. Anuket viene a ser la diosa del agua, diosa del Nilo, especialmente de las cataratas de Asuán. Asuán era una región donde estaba especialmente adorada. Bastet se representó como una diosa leona hasta inicios del milenio antes de Cristo. Comenzó a representarse con atributos gatunos, ya que Bastet encarnaba el lado más amable, amoroso y benéfico de la diosa conocida como Ojo del Sol. Horus es un dios que representa al faraón en vida y cuando éste muere se convierte en Osiris. También es identificado como el dios del cielo. Horus es representado muy comúnmente por ser un halcón o un hombre con cabeza de halcón y la doble corona, ya que esta representa la del bajo y el alto egipcio. Isis era una de las diosas entre los egipcios. Era una maga poderosa, era esposa de Osiris, el dios de los muertos y madre de Horus. Con sus conocimientos mágicos, ella consiguió resucitar a su marido y así proteger al pequeño Horus del asesino de su padre, el dios Set. Ese sería uno de los principales divinidades egipcias. Siguiente, por favor. Urbanismo del antiguo Egipto. Antes de entrar al urbanismo, hay que entender un poco su concepto. Aquí les voy a explicar un poco que el concepto urbanístico es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. El urbanismo utiliza la geografía urbana como herramienta fundamental e intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar la intervención urbana. El urbanismo en el antiguo Egipto fue una de las primeras grandes civilizaciones de la Edad Antigua y una de las más influyentes en el mundo.
y ser así el caso es una de las más estudiadas. Llegó a convertirse en una de las potencias mundiales, la cual atraía personas de varios lugares turísticos. Gracias a sus magníficas esculturas, su riqueza y su buena administración como imperio. En el antiguo egipcio existían algunas edificaciones, como ser las viviendas cuadrangulares, templos gigantescos, mastabas, pirámides, espeos y hipogeos. Hablando un poco más sobre las edificaciones, las casas egipcias se construían a partir de un patio, ocupaban un lugar bastante amplio, lo que hace pensar que en ellas habitaban un elevado número de personas. Era la planta cuadrada con un espacio central. En las viviendas cuadrangulares estaban hechas de adobe. Los pisos eran de arena, estaban próximas entre sí, los techos eran planos y se utilizaban como terrazas para dormir por la noche. La mastaba, una bastaba, que en voz árabe significaba banco, es la edificación funeraria del antiguo Egipto, con forma tronco piramidal y de base cuadrangular. Los espeos son tumbas excavadas en la roca con fachadas de muros y entradas adinteladas, carentes de columnas. Los hipogeos eran tumbas excavadas en la roca, contaban con varios pasillos de acceso que llevaban a la cámara mortuaria del faraón. Algunos templos gigantescos, en su mayoría, eran de dimensiones colosales, iniciando por sus fachadas enormes y terminando con sus cámaras más estrechas. Ya. Siguiente, por favor. Las clasificaciones de las ciudades se clasificaban por capitales y ciudades reales, ciudades militares, ciudades de trabajadores, ciudades para el culto. En las principales ciudades, bueno, eran elegidas por el faraón. A pesar que en el antiguo Egipto no existía ningún término para definir el concepto de capital, siempre hubo una ciudad que era considerada como el centro político y administrativo del país. Como en otras civilizaciones, estos núcleos urbanos eran lugares de afirmación de poder en los que la administración ejercía una gran autoridad. Como decir, Memphis fue una capital fundada por Menes en el milenio antes de Cristo. Tebas sucedió a Memphis como capital y adquirió una gran importancia a partir de la dinastía del siglo IX. En las ciudades militares se construyeron en lugares estratégicos, como decir en las fronteras de Egipto, en Nuba o el norte de Sinai. En la ciudad de los trabajadores, o también llamada las villas, eran para el alojamiento de los trabajadores. Se erigían cerca de canteras o próximos al lugar de construcción de las pirámides. Y las ciudades para el culto se construían al lado de un santuario, un templo o al pie de una pirámide. La vida en Egipto está basada o se crea prácticamente a los pies del río Nilo, ya que el aumento de la crecida del río provoca la inundación de la zona y esto provoca o ayudaba al desarrollo de la agricultura. Los egipcios ubican la mayor de sus ciudades y pueblos en las cercanías del río, a una distancia considerable o elevada sobre montículos, intentando en ambos casos evitar los efectos de la inundación. Las principales ciudades eran, como dije, elegidas por el faraón, siguiendo en importancia las capitales de los momos. Todas ellas estaban organizadas de manera algo caótica, tomando como centro los edificios públicos. Las construcciones eran en su mayoría de adobe
material que era elaborado de paja y barro, debido a la escasez o ausencia de piedras y madera. Solo los grandes templos y las construcciones funerarias utilizaban piedras sacadas de las canteras de Wadi o otras zonas cercanas a la frontera, como Asuán. Al ser el adobe el producto perecedero, esto significa que tiene una duración limitada. Cuando se desmoronaba una casa o la construcción, una parte de la construcción se levantaba sobre esa base, el nuevo edificio, aportando una mayor elevación necesaria para controlar e incluso los procesos de inundación que había en el lugar. Por los agricultores le servían como abono. Hasta aquí sería el tema, arquitecto. Muchas gracias por su atención. Arquitecto, compañero, me despido.